Les saluda Paolo Martínez desde acá de Panamá y es un placer tenerlos a todos aquí en este gran esfuerzo que hemos hecho de parte de Sea Technology y de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Es un placer tenerlos aquí. Pronto vamos a estar dejando que nuestra exponente el día de hoy, la licenciada Nimiadina Herrera, nos cuente un poquito de lo que nos tiene preparados para el día de hoy. Y espero que pues salgan de aquí con mucho aprendizaje, con mucho contenido de valor. Aquí nos pone César Acevedo. Saludos de Costa Rica. Trabajamos en especies menores. Bienvenido, César. Qué bueno. Godoy. Buena tarde. Un saludo de Guatemala. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradezco por su puntualidad, primero que todo. No es mucha gente que conozco que le gusta estar súper a tiempo. La mayoría de ustedes estaba desde antes ya registrada y lista para empezar. Vamos a esperar un par de minutitos para que la gente que pues apenas está saliendo del trabajo, sabemos que ahorita mismo son las 5 de la tarde en Guatemala, por ejemplo. Vamos a dejar que ingresen y que arranque esto como a las 6:10. Así que les agradezco por su paciencia y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Aquí nos pone Leonardo Rodríguez. Saludos desde el Ecuador. Saludos, Leonardo. ¿En qué área te estás desempeñando de los animales de producción o animales de compañía? Cuéntanos. Buenas tardes, compañeros. Sí, Leonardo. Conocemos a la doctora de hace tiempo, sí, muchas gracias por la invitación. Estamos en un laboratorio de biología molecular, pero es para la parte acuícola, pero sí nos interesa todo lo relacionado con la parte molecular, por eso es que estamos aquí. Gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias por comentarnos. Qué bueno que se unieron. El día de hoy creo que va a ser un bonito encuentro para todos los que estamos acá, donde vamos a compartir y vamos a conversar acerca de todo este tema de biología molecular y su importancia, y espero que pues ustedes se animen a hacer preguntas. Vamos a tener espacios durante la charla para que hagan esas preguntas y también al final, y esperamos pues que todos salgan de aquí muy contentos. Vale la pena mencionar a todos los que están entrando, que están en Guatemala, que si ustedes pues tienen el contacto con la universidad y están sacando los créditos, le están sacando créditos a esta participación, vayan al perfil de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para que ahí ingresen al enlace que ellos tienen, se registren en el Google Forms de ellos y puedan entonces convalidar esos créditos que muy bien me dijo el compañero, nuestro compañero Manuel Lepe y Pablo Ola, que sin ellos pues esta actividad jamás se podría hacer, así que en gran parte se lo debemos a ellos, que están sintonizándonos aquí el día de hoy. Muchísimas gracias Manuel y Pablo por estar aquí, y obviamente a nuestra presentadora Nimiadina Herrera. María Abanto, Perú, trabajo con bovinos. Excelente, María. Muchísimas gracias. Qué bueno que estás acá. Ya vamos a esperar un poquito más y pronto vamos a arrancar con la introducción para que la licenciada Nimiadina nos eche su presentación. Cuéntame, Manuel, ¿cómo estamos en el stream en vivo allá en Facebook? Nos están viendo en Facebook. Todo el mundo que está acá puede darle un gran saludo a toda la comunidad de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de San Carlos. Gracias, Paolo. Bastante bien. Ya me han confirmado que está bien el sonido y que está bien la imagen. Entonces, ahorita tenemos 20 personas en el Facebook Live. Wow, muchísimos saludos a todos que están por allá en el Facebook Live. Qué bueno tenerlos acá. Como les mencionaba, pues a ustedes más que todo, que están sintonizándonos desde allá, recuerden seguir al enlace que tiene el perfil de la Escuela de Estudios de Posgrado para que les convaliden esos créditos por su participación, y todos los que también están en el grupo, les exhorto a que vayan para allá.
Y muchísimas gracias. Continúen escribiéndonos a los que han llegado, si todo está bien con el sonido, con la imagen, con uno. En caso tal de que no, por favor indíquennoslos. Desempeñan en el sector de animales de compañía, animales de producción. Muchísimas gracias por estar aquí. John Reinel, desde Ecuador, muchos saludos, John. Cuéntame, ¿en dónde te desempeñas en estos sectores? Antes de que arranque esto, les agradecemos la paciencia. En 2 minutitos vamos a estar empezando. Ya creo que somos suficientes y les agradecemos pues por su puntualidad. Increíble, les saludo desde acá de Panamá en esta tarde. El que tenga chance, que se abra su cervecita para que se relaje después del día del trabajo y comience un aprendizaje relax, que eso es lo que se necesita para aprender. Tranquilidad. Luis Casas desde Uruguay. Luis, Uruguay nomás. Claro que sí, papá. Qué bueno tenerte acá. Cuéntanos en qué sector en qué sectores de los que mencioné te desempeñas. Vamos a ir dejando, la gente está entrando. John me dice, saludos, trabajo en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. La Universidad Luis Vargas Torres de Ecuador. ¿De qué ciudad de Ecuador, John? Para la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Tremendo. Qué bueno tenerte acá. Muchísimas gracias por tu tiempo. En Ciudad de Esmeraldas. Pues me tienes que invitar por allá. A ver si me doy un paseo por Ciudad de Esmeraldas. Y acá en Panamá, a la orden. Te ríes, claro que sí. Uno nunca sabe. Arelis Intriago, saludos desde Ecuador. Hola, Arelis. Bueno. Vamos a ver. Luis Casas, producción de rumiantes y también avicultura. Soy docente de avicultura de la Universidad de la Empresa en Montevideo. Tremendo, Luis. Muchísimas gracias por compartir y qué alegría tenerte acá. María Coronel, saludos desde Ecuador. Saludos, María. Gracias por venir. Pues como les mencionaba a los que acaban de entrar, vamos a empezar en estos momentos. Voy a hacer mi introducción a la licenciada Nimiadina. Les cuento que Nimiadina Herrera Tristán, la licenciada Nimiadina Herrera, es bióloga y tiene 30 años de experiencia en aplicaciones de biología molecular, es asesora, docente, es investigadora, y desde hace varios años es asesora científica en la tecnología IQ 2000, IQ Real e IQ Plus y Pocket para el diagnóstico con tecnología de biología molecular. Y se encarga también de la estandarización de tecnologías para condiciones de laboratorios en toda Centroamérica y en Latinoamérica en general. Y bueno, pues sin más, te cedo la palabra, licenciada Nimiadina. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Paolo, por la presentación. Bienvenidos el día de hoy. Vamos a conversar con ustedes, como acaba de decir Paolo, y gracias a C-Technology, a la Universidad en Guatemala, la Facultad de Medicina Veterinaria, por esta invitación el día de hoy, para compartir un poquito de conocimiento con ustedes. Voy a apagar mi cámara porque a veces tengo problemas cuando estoy compartiendo la presentación con ustedes. Iniciamos inmediatamente, sin más. El día de hoy, entonces, como les mencionaba, vamos a hablar de detección de patógenos. La indicación era inicialmente en mascotas y ganado, pero veo que hay muchos participantes que están en varias áreas de trabajo con cultivos de camarones y con otras especies de animales. Me gustaría también, por favor, que me confirmen si me están escuchando. Confirmado, se le escucha claro y fuerte. Muchísimas gracias. Entonces, como decía, pues agradecemos a la Universidad de San Carlos, Guatemala, y a C-Technology por su invitación. El día de hoy
el tema va a ser básicamente una operación de laboratorio de PCR con temas de seguridad de laboratorio, teoría básica de la PCR, la introducción a algunos equipos termocicladores de punto final y tiempo real y algunos requisitos básicos para diseño de laboratorio. Y también mencionaremos pues la utilidad de la tecnología con algunas enfermedades importantes en animales de compañía, en ganado bovino, porcino y aviar particularmente. Empezaremos pues rápidamente por hablarles de lo que es la seguridad en el laboratorio. Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a un laboratorio de biología molecular o de cualquier tipo de ciencia o de instrucción, ya sea química, microbiología, es conocer el reglamento del laboratorio, conocer las áreas del laboratorio, verificar los manuales de procedimiento que vamos a utilizar para poder llevar a cabo una labor de laboratorio eficiente y llena de seguridad. La seguridad es importante porque nos permite no solo a nosotros proteger nuestra vida, sino proteger la vida de las otras personas y de los individuos que están trabajando dentro del laboratorio. Por ejemplo, si tratamos en el caso del laboratorio clínico de animales de compañía, por ejemplo, proteger la vida de nuestros pacientes y de sus dueños. Entonces, revisar los manuales, los procedimientos antes de entrar al laboratorio, verificar en el laboratorio las entradas y salidas de auxilio para, en caso de un evento importante o de un accidente, sepamos rápidamente por dónde salir o entrar. Revisar que cuando vayamos a trabajar en el laboratorio, sobre todo cuando estamos trabajando con identificación de enfermedades, tengamos todos los elementos de protección personal que se requieren para evitar que haya una contaminación por patógenos o que al mismo tiempo también podamos contaminar muestras de unos animales o de otros para evitar entonces contaminaciones cruzadas y detecciones defectuosas. Entonces, básicamente es leer, es compenetrarse con la actividad que se lleva a cabo en el laboratorio y reconocer las áreas de riesgo que existen. También el personal que dirige el laboratorio debe estar encargado de capacitar e inducir a las nuevas personas que ingresan al laboratorio y también aquellas personas que tienen que ver, como por ejemplo, las personas de aseo, que tienen que ver con la retirada de los desechos, que tienen que ver con limpieza de las áreas de trabajo. ¿Qué partes pueden estas personas tocar y qué partes no pueden tocar, por ejemplo, para que estas personas también su seguridad esté protegida? Entonces, hablando de seguridad y bioseguridad, es un poquito cuidar de las personas, de su integridad física, de su integridad emocional, de su integridad, de su salud, básicamente, en el laboratorio. También los laboratorios deben realizar una inversión de recursos para prevención de accidentes, porque en el laboratorio no solamente usamos equipo de protección personal, usamos cabinas de bioseguridad, utilizamos algunos elementos para transferir líquidos, como son las pipetas, como son las micropipetas, por ejemplo, los vasos químicos, toda una serie de instrumentales plásticos y vidrios que requerimos para el trabajo diario. Entonces, mantener esos instrumentos en buenas condiciones, estériles, etcétera, es importante para la seguridad del personal y la seguridad del trabajo en general del laboratorio. Como siempre, seguir los procedimientos estándares, cumplir las leyes y cumplir con las buenas prácticas que deben ser dictadas por los cabezas de laboratorio. Esto permite que nuestro trabajo sea excelente, eficaz y productivo. También en las áreas potenciales de accidentes, por ejemplo, hay que poner lavaderos para los ojos, para duchas en el caso de laboratorios químicos, por ejemplo, o de laboratorios que tengan manejos de sustancias tóxicas cuando llevan a cabo alguna extracción o algún procedimiento. Deberían haber duchas para los ojos, deberían haber regaderas para que el personal, si hay un evento de accidente, pues pueda rápidamente ser auxiliado y se elimine un poco el riesgo de la actividad que está realizando.
El manejo de sustancias peligrosas viene desde muchos puntos de vista, no solamente, como decía, del manejo de sustancias que son tóxicas porque son nocivas o porque son producidas por bacterias que pueden causar enfermedades, sino también por los insumos que utilizamos en el laboratorio, como son los alcoholes, como son algunos corrosivos, algunos elementos que nos pueden causar quemaduras y también los ácidos y las bases fuertes que utilizamos muchas veces para preparar soluciones, tampones. Algunos de estos son peligrosos para ser manipulados a temperatura en el ambiente, porque pueden haber gases que podemos aspirar que nos pueden causar problemas, y también para mantenerlos en almacenamiento. Entonces, tenemos que seguir protocolos de mantener algunas estructuras como gabinetes especiales para mantener estos elementos, estas sustancias peligrosas resguardadas, así como utilizar cámaras de flujo o extractores para manipular las sustancias tóxicas, gaseosas tóxicas que podamos estar utilizando en el laboratorio. ¿Cómo identificamos una sustancia que puede ser potencialmente riesgosa para la salud? Tenemos que leer las hojas que vienen como materiales de información del producto que tenemos, donde nos indican cuáles son los riesgos de utilizar ese producto, si afecta o no la salud humana, qué temperatura de almacenamiento tiene, cuáles son los componentes del producto. Y así entonces tenemos una forma eficaz y eficiente de guardar y de preservar estas sustancias que va a disminuir el riesgo de contagio, de contaminación, de afectación. Igual con los productos biológicos, ¿verdad? Que a veces utilizamos en el laboratorio, por ejemplo, para crecimientos bacterianos o controles positivos de muestras. Todo debe ser preservado de acuerdo a la temperatura de preservación que recomienda el prospecto del producto, sea biológico, sea químico, sea un reactivo. Hay además elementos que vestimenta que nos ayuda a protegernos de cualquier afectación en el laboratorio. En eso están las gafas, por ejemplo, que nos ayudan a proteger nuestros ojos de salpicadura o de ya sea de un químico o de un biológico que pueda afectarnos. Los guantes que también impiden la manipulación con mano limpia de cualquier muestra, de cualquier sustancia que pueda afectar nuestra piel o que pueda permitir que un patógeno o que una solución tóxica penetre a través de la piel. También están las pantallas protectoras que tienen básicamente la misma misión que las gafas, pero esta vez protegen todo el rostro de la persona, evitando salpicaduras, quemaduras o intrusiones de elementos patógenos que puedan afectarnos. Las mascarillas también hay de diferentes modelos para efectivamente cada tipo de actividad que estemos realizando en el laboratorio, ya sea para mascarillas para evitar que entren ciertos tamaños de bacterias, de virus, para evitar que nos contaminemos con los gases o evitar que polvo que estemos manipulando de acuerdo a la muestra que estamos procesando pueda afectarnos personalmente. Hay otros insumos como batas de laboratorio que debemos también utilizar, que las hay de tela, las hay desechables, dependiendo del tipo de trabajo que llevamos en el laboratorio. Entonces utilizaremos una bata de tela, como le llamo yo, o una bata descartable que nos permite que la podamos usar una sola vez o a veces un par de veces más, pero que no necesita que la estemos lavando constantemente. Porque las batas blancas, por ejemplo, las tenemos que mandar o a una lavandería o lavarlas en casa. Y cuando trabajamos con sustancias tóxicas o con biológicos peligrosos que pueden causar enfermedades, es preferible no sacar del laboratorio ningún material que pueda afectar al entorno y a las personas que conviven con nosotros. Entonces es recomendable las batas desechables para estos propósitos. Los zapatos también son muy importantes. Sobre todo en los laboratorios, por ejemplo, de oceanografía o de biología molecular a la orilla del mar, o la gente que está en cultivos de camarones o estas cosas, a veces utilizan sandalias, zapatos abiertos, o en la investigación también, ¿no? Llegamos al laboratorio con nuestras sandalias o con zapatos abiertos, y esto es un riesgo
de todo tipo, porque les cuento una anécdota. Mientras yo trabajaba en el laboratorio de biología molecular, los compañeros llegaban normalmente en sandalias con pantalones bermudas y bueno, trabajaban muy cómodos. Aquí Panamá hace calor, qué sé yo. Y trabajaban hasta tarde, se ponían sus batas de laboratorio, pero las batas no alcanzaban a protegerles, por ejemplo, las piernas. Ocurrió un día que un compañero trabajando pasó cerca de una carretilla donde nosotros teníamos los materiales que habíamos secado del día, del trabajo diario, y había un cilindro de 2 litros colocado en la parrilla. Dio la casualidad que él sin querer tocó el cilindro giró, el cilindro se rompió y una parte que quedó colgada le rasguñó la pierna. Este chico usaba bermudas siempre y fue llevado al hospital por esta herida. Gracias a Dios no fue grave, pero nunca más volvió a volverse a poner un bermuda para ir al laboratorio y desde ese día empezó a utilizar zapatos cerrados. Porque uno no sabe qué puede pasar en el laboratorio. Los riesgos en el laboratorio son muy altos, aunque aparentemente estemos haciendo una actividad inocua. Ahí no había patógenos, ahí no había químicos peligrosos, en teoría, pero mira lo que pasó. Simplemente caminó mal, se giró el cilindro, se rompió y le ha cortado la pierna. Entonces, el uso correcto de los insumos para protección personal es muy importante. Sin sandalias, que te quede bien, que te proteja completamente hasta por debajo de la rodilla, que se cierre al frente, que no se cierre atrás, por ejemplo, no tiene sentido, y que te quede perfectamente a la altura de lo que tiene que protegerte, ya sea una bata de tela o una bata desechable. Hay otras prácticas seguras de laboratorio que me imagino que comparten todos ustedes ya, que es no comer, no fumar, no maquillarse en el laboratorio, no bloquear, a veces es imposible en los laboratorios en Latinoamérica, no bloquear las áreas de escape con equipos o con otros elementos porque los laboratorios son bastante pequeños y queremos tener todo cerca. ¿Hay alguna? ¿Me están escuchando? Perfecto. Ok. Entonces, esto impide estas salidas obstruidas son un riesgo muy alto en un laboratorio. Mantener los extintores y las áreas de lavado y duchas de emergencia en áreas cercanas y accesibles a los laboratorios. Si no puede ser dentro, puede ser fuera, en el pasillo, cerca, cosa que si hay una emergencia, el personal del laboratorio pueda llegar rápidamente y hacer las medidas preventivas, los primeros auxilios, impedir que haya un evento mayor en el laboratorio. Y esto también involucra que el personal del laboratorio debe ser entrenado y capacitado en estas prácticas, con los extintores, con las áreas de lavado, y que debe haber personal dentro del laboratorio, ya sea parte de la estructura científica o una estructura administrativa, que realice las veces de verificar periódicamente cómo están estos elementos de los extintores y las áreas de lavado y las duchas de emergencia, por ejemplo. Porque de nada vale que las tengamos ahí y el día que las vamos a usar están tapadas, no sirven, el extintor se venció y no hay forma de apagar el fuego. Otras prácticas seguras del laboratorio es lavarse las manos antes y después de entrar al laboratorio. Todo lo que es los insumos personales que usted requiere cuando llega al laboratorio, su cartera, sus mochilas, cosas, deben ser guardadas en una oficina fuera del laboratorio o en un locker, en un anaquel, en un espacio que no esté dentro del laboratorio, para que así no haya posibilidad de que si usted trabaja con ya sea químicos peligrosos o sustancias biológicas contaminantes, no lleve esas sustancias, esos químicos fuera del área del laboratorio. Trabajar con orden y limpieza es muy, muy, muy importante. Lo pusimos de último, se ve un poquito chiquito, pero es lo más importante que hay. Si usted trabaja con orden y mantiene limpia su área y mantiene limpio todo su instrumentario y equipo, el trabajo en su área va a ser súper eficaz y súper eficiente. En caso de un accidente, tiene usted que inmediatamente llamar a un responsable para que le ayude a atender el problema. Y como les dije antes, si hay medidas como las regaderas, como los extintores,
traer estos insumos al laboratorio y tratar de contener inmediatamente el problema. Si es un derrame, debe existir en el laboratorio un material para cada derrame, ya sea de químico o de biológico, para que ustedes puedan fácilmente recoger, contener estos derrames y evitar los riesgos mayores. En el caso de, por ejemplo, la ingestión de un producto, ahí es bastante peligroso tomar medidas inmediatamente, a menos que ustedes conozcan la composición del reactivo, de la solución que esta persona ha ingerido, para poder dar un apoyo preventivo de primeros auxilios antes de que llegue personal idóneo al lugar. Siempre pues tener a mano los manuales, los MCDS para poder responder oportunamente a una emergencia. Al final del día de trabajo del laboratorio, todas las áreas que usted ha utilizado deben mantenerse limpias, retirar todos los materiales, guardar todo en sus cajones, en sus cajas, en su soporte, tratar de que el área sea limpia, no solo de instrumentos, sino también pasarle una solución, ya sea clorinada o alcohol o algo que retire todo lo que ha pasado durante el día del laboratorio. Si ustedes no usan una cubierta como la que ustedes ven aquí en la imagen de la mano derecha, donde hay una cubierta sobre el área de trabajo, que es una forma también de mantener limpia el área, de poder recoger en caso de un derrame o de que ya algo sucio se retira y se limpia más fácilmente que si el área estuviera sin nada sobre ella. También es importante en el laboratorio, como parte de la seguridad de trabajo del laboratorio, mantener, como dije, los reactivos en almacenamiento correcto a las temperaturas indicadas, así también como en biología molecular es muy importante que los reactivos de manipulación de las muestras para amplificación, por ejemplo, se mantengan a las temperaturas correctas. Mantener la cadena de frío es muy importante para evitar falsos negativos. Igual que las muestras, hay que guardarlas de acuerdo a la preservación que se tenga de ellas. Lo más importante en el laboratorio es trabajar enfocado. Evite las distracciones, porque las distracciones son costosas, no solo en vida, sino también en dinero. Cuando usted no realiza un laboratorio a conciencia, los errores van a convertirse en costos al final. Bueno. Por ahora, otra parte de la parte de seguridad es los equipos. En el laboratorio contamos con, por ejemplo, en biología molecular, cuando se trata de punto final, hay equipos de electroforesis que requieren fuentes de poder, que requieren estar conectados en línea. Es muy importante que los dispositivos que haya que conectar en el laboratorio mantengan circuitos independientes para no sobrecargar un solo circuito. Entonces es importante que cuando se diseña en el laboratorio se pida a los que están diseñando la parte eléctrica que les hagan regiones independientes, circuitos independientes para X cantidad de equipos y para que puedan funcionar sin que haya una sobrecarga en el sistema eléctrico. Seguir las instrucciones es muy importante, debe ser afectado y pues entonces seguir los volumes, etcétera, nos permite que podamos utilizar correctamente estos equipos. Como les mencionaba también, parte de la verificación del laboratorio es conocer el laboratorio, conocer las áreas, saber qué necesitamos en cada etapa del procedimiento. En los laboratorios de biología molecular, las áreas están separadas en diferentes cubículos o en diferentes habitaciones. La parte de preparación de muestra, la parte de preparación de reactivos, la parte de donde se lleva a cabo, donde corren los equipos de amplificación y donde se tiene que analizar los resultados, también es independiente en un laboratorio, por ejemplo, cuando se hace PCR punto final. En cada protocolo te va a indicar qué requiere, cuántas áreas de trabajo vas a tener que utilizar para el propósito de tu detección. Pero en laboratorios de biología molecular muy exigentes, estas áreas están separadas. Y no solamente separadas en cubículos, sino que todos los instrumentos que se encuentran en una sala no deben salir de esa sala, permanecen dentro de esa sala. Instrumentos como las pipetas, como los maceradores, como las centrífugas,
estos instrumentos deben mantenerse dentro del área para la que ha sido designado. Hay otro tipo de laboratorios en este momento y otro tipo de seguridad y bioseguridad. Ahora existen laboratorios que se conocen como POC, como puntos de atención. Son unidades que realizan procesos de biología molecular, pero no necesariamente dentro de las 4 paredes, como mencionamos antes, con 3 cubículos, con 3 espacios específicamente diseñados, porque la tecnología ha ido evolucionando con el tiempo y estos laboratorios entonces requieren que el personal a cargo de ellos sea muy compenetrado con las normas de bioseguridad para que sus procesos sean tan válidos como los que se llevan a cabo en un laboratorio de biología molecular per se. ¿Alguna pregunta hasta este momento, Paolo? ¿Preguntas? Por ahora no estoy viendo ninguna pregunta aquí. No sé si algunos de ustedes que están sintonizando nos tienen alguna pregunta, no solo acá en el Zoom, sino también allá en el perfil de Facebook de la Escuela de Estudio de Posgrado. Por el momento no hay preguntas. Gracias. Así parece. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que podemos continuar. Bien. La siguiente parte del tema de hoy es teoría básica de la PCR. Vamos a hablar de la estructura del ADN, el principio de reacción de la PCR, la función de la polimerasa y algunos otros elementos que se utilizan durante el proceso de la PCR. Para todos es conocido que la estructura del ADN es una doble cadena girado hacia la izquierda, donde están los fosfatos y los azúcares como la parte externa de la escalera. Es como si fuera una escalera girada. Cuando la pones plana puedes ver entonces los azúcares y fosfatos haciendo las uniones externas y dentro las bases nitrogenadas que se conectan entre sí por enlaces de hidrógeno. En cambio, el RNA, que es la otra estructura de ácidos nucleicos que utilizamos también para amplificar, el RNA es una cadena sencilla donde se encuentran también lo mismo que en el ADN, las 4 bases nitrogenadas, solo que la diferencia entre el RNA y el DNA es el azúcar, que en el DNA es la desoxirribosa y en el RNA es la ribosa, y la presencia de la sustitución de el timina por uracilo en el RNA. En las células de los seres vivos y tiene que ver con la reparación y como técnica in vitro fue llevada a cabo en el momento en que estaban trabajando con lo del genoma humano. Duplicar ácidos nucleicos en de temperaturas variadas. Denaturalización es el proceso en el que la doble hélice se separa, los enlaces de hidrógeno se entonces hibridadas por los primers, que son regiones conocidas de los ácidos nucleicos de la polimerasa, incorpora los nucleótidos presentes en la muestra, en el reactivo, en el tubo, y las hebras de ácidos nucleicos que queremos amplificar. Ese es el principio del ADN, replicación de los por temperatura. Hay diferentes tipos de PCR. Hay PCR sencillas, PCR múltiples, genes específicas, punto final, tiempo real. Las PCR por la nueva que es digital, y la PCR isotermal aislada, que son estas dos últimas son PCRs que han permitido llevar el laboratorio al campo. También la PCR generada por LAMPOR, los loops estos. Entonces, cada una tiene la forma de funcionamiento distinto, pero cada una lleva a cabo el procedimiento de amplificación de los ácidos nucleicos. Y tiene formas diferentes de ver sus resultados. Más adelante vamos a hablar de los resultados. 5 puntos importantes al momento de realizar una PCR que tienen que ver con toda la actividad y que tienen que ver con la capacidad de encontrar los resultados que esperamos, de obtener los resultados que esperamos. Son los siguientes: la calidad de los ácidos nucleicos, el tipo de detección que vayamos a realizar, si vamos a usar o no premezclas estandarizadas,
si vamos a usar o no controles y si los reactivos y las muestras y las regiones de amplificación que estamos utilizando han sido validadas contra una referencia de esas regiones de amplificación. Cuando hablamos de calidad de la muestra, involucra no solo el tipo de muestra que se requiere para detectar el patógeno de interés, sino la preservación de esta muestra y cómo se toma la muestra. Para tomar la muestra también tenemos que tener un grado de bioseguridad para no contaminar la muestra del origen. Tratar de tener insumos suficientes para hacer una colecta limpia de cada muestra que vayamos a procesar. La preservación se lleva a cabo con, puede ser por temperatura, con congelación o en hielo seco o CO2 o nitrógeno líquido, por ejemplo, en etanol, que preserva una temperatura ambiente a una temperatura de refrigeración, y las muestras son básicamente deshidratadas y se preserva mejor el tejido y por ende los ácidos nucleicos. O hay diferentes soluciones en el mercado para preservar DNA y RNA con diferentes sales que ayudan al mismo propósito de preservar el tejido, cosa que no se pierda la calidad de los ácidos nucleicos que vamos a detectar. La detección es de acuerdo a la capacidad y al recurso del laboratorio donde se van a llevar a cabo estas detecciones. O sea, si usted tiene presupuesto para hacer una PCR punto final, que es un poquito más barata, no tiene presupuesto para hacer una PCR tiempo real, no debería comprar un insumo, un equipo de tiempo real, porque se quedaría con el equipo sin reactivos. Pero si tiene capacidad de comprar todo para tiempo real, entonces su laboratorio va a estar completo. Y con eso los reactivos que se adquieren también. Hay que estar muy claros qué reactivos estamos adquiriendo para qué equipo que vamos a trabajar. Ahora, como mencioné antes, hay otras tecnologías como la tecnología de PCR digital o la PCR isotermal aislada que tienen otros recursos y tienen otros costos que pueden algunos agilizar y abaratar el costo de mantener un laboratorio de biología molecular. Las premezclas sobre los reactivos homemade. Este es un punto importante. Normalmente la gente confunde un kit, o sea, un conjunto de reactivos que está listo para ser utilizado con los primers. Los primers son una parte, y lo vamos a ver más adelante, una parte de los componentes de reactivos para hacer PCR. Pero no son el kit. El kit lleva la enzima, los primers, los buffers, los reactivos que son catalizadores, el agua, los nucleótidos, etc. Ese es un kit. Los reactivos homemade utilizan los kits básicos, o sea, compran una polimerasa, compran un buffer, compran los DNTPs y mandan a diseñar los primers, mandan a diseñar las sondas y hacen luego una preparación de acuerdo a una publicación y tratan de emular la publicación. Los reactivos premezclados ya han hecho ese trabajo y permiten entonces que uno arranque más rápidamente en el laboratorio. Los reactivos deben tener controles internos y externos. Los controles nos permiten identificar la calidad de la muestra y nos permiten también verificar que estamos haciendo el proceso correctamente y que el equipo funciona correctamente. Y validar nuestras técnicas también es importante cuando queremos reconocer nuestro laboratorio como un laboratorio de estándar muy alto. Tenemos que comprar los genes de referencia y utilizarlos con nuestros reactivos o verificar que ya los reactivos han sido validados contra genes de referencia, que eso aparece dentro de los manuales o dentro de la información técnica del equipo. Los componentes entonces de una PCR son los primers, como mencioné, regiones del genoma que queremos amplificar, las soluciones tampón que tienen todos los elementos que permiten a la enzima polimerasa funcionar correctamente, el agua porque debe ser un medio líquido en el que se lleva a cabo estas reacciones, los deoxinucleótidos que son nada más y nada menos que las bases nitrogenadas que van a ser agregadas a la hebra que vamos a tratar de duplicar, y el magnesio, los cloruros, etcétera, el sodio, etcétera, que son coadyuvantes que nos van a ayudar a que la polimerasa funcione mejor. También el tampón debe tener un pH óptimo para el funcionamiento de la polimerasa. En el caso de PCR tiempo real, tenemos también entonces unas sondas y etiquetas fluorescentes que hacen las veces para que podamos leer en forma de tiempo real la amplificación de la muestra que estamos analizando.
¿Cuál es la función de la enzima polimerasa? La enzima polimerasa es una enzima transferasa que es capaz de transcribir y replicar los ácidos nucleicos. En cristiano, ella facilita la duplicación de los ácidos nucleicos y repara los ácidos nucleicos en los organismos vivos, pero in vitro hace el mismo propósito. Ella ayuda a incorporar los nucleótidos a la hebra que estamos tratando de duplicar. Esa es la parte de replicación y de reparación. Y la RNA polimerasa es la que nos permite hacer la transcriptasa reversa, que nos permite transcribir el RNA a DNA, porque amplificamos. Y muy claro, en la PCR no se amplifica RNA, en la PCR se amplifica DNA. El RNA debe ser transcripto para poder ser amplificado. Puntos importantes de la PCR que ayudan a que uno pueda evaluar un reactivo es la especificidad que viene dada por la capacidad del sistema de detectar única y exclusivamente el patógeno de interés. O sea, es una región específica, pueden haber muchas salmonelas, pero si yo digo que yo voy a tipificar una salmonela o voy a tener que diseñar primers para especificar de qué salmonela se trata. O si digo que es una Escherichia, o si digo que es un white spot, o si digo que es un parvovirus, tengo que identificar la región de detección del parvovirus que voy a identificar para poder determinar en esa muestra que pueden haber otros patógenos, que pueden haber bacterias u otros virus, que no se me amplifique nada más que parvo, nada más que salmonela, por ejemplo. Un momento. La otra parte es la eficiencia. La eficiencia es la capacidad de la enzima polimerasa de siempre hacer duplicaciones de los ácidos nucleicos a medida que van pasando los ciclos. Los ciclos son estas tres etapas: desnaturalización, hibridación y extensión. Cada una de estas tres completa el ciclo. Entonces, a medida que van pasando los ciclos, deben haber duplicaciones 2 a la N, como mencioné antes, de las hebras de interés. La sensibilidad es la capacidad de detectar pequeñas copias, pequeñas cantidades del patógeno de interés. En este caso, por ejemplo, como vemos acá abajo, en la imagen de agarosa que tenemos acá abajo, hay 4 sistemas de PCR, uno de los cuales es más específico más sensible que todos los demás. Y es este del extremo derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque detecta hasta 0.01 copias del gen GDHP, ¿ok? Es lo que dice aquí en esta imagen. O sea que mientras menos copias, mientras menos cantidad de muestra pueda detectar un sistema de PCR, más sensible es. La fidelidad está relacionada con la enzima polimerasa, con los reactivos, con la calidad de los reactivos, con la calidad de la muestra extraída. Y es la capacidad de la enzima polimerasa de siempre duplicar el fragmento de interés. O la mayoría de las veces duplicar el fragmento de interés sin cometer errores. Ok. Entonces, siguiendo protocolos, diseñando áreas, vamos a poder obtener reproducibilidad, exactitud y confianza en el trabajo en un laboratorio de biología molecular. Pero antes de hacer la PCR, tenemos que preparar la muestra. No podemos usar el tejido tal cual está. ¿Por qué? Porque los ácidos nucleicos se encuentran en el núcleo de la célula, dentro de los tejidos y también en la mitocondria, ¿verdad? Pero básicamente la mayoría de las detecciones, algunas de las detecciones se hacen en material del núcleo celular. Entonces, las paredes celulares, están los tejidos, están las organelas celulares, todo esto son inhibidores de la PCR. Entonces, debemos realizar un proceso en el cual esos inhibidores se van retirando
por diferentes tipos de enjuague, diferentes tipos de manipulación de la muestra hasta conseguir los ácidos nucleicos libres para la PCR. Para esto, para poder iniciar esto, tenemos que seleccionar las muestras, como dije antes, de acuerdo al patógeno en las áreas, en las matrices correctas. Puede ser sangre, orina, heces, hisopados de diferentes regiones de las aves, de los cerdos, de los bovinos, muestras, por ejemplo, en los camarones, de pleópodos, de branquias, etcétera. En los peces también, en el hígado, en el cerebro. En diferentes regiones vamos a encontrar los patógenos. Entonces, las muestras deben ser tomadas de estas regiones. Y los reactivos que vamos a utilizar deben tener la capacidad de hacer esta extracción pura, tan pura que a pesar de que tenemos el genoma del patógeno, del hospedero, el patógeno va a poder ser detectado también dentro de esa muestra, con seguridad y certeza. Hay diferentes sistemas de extracción de DNA y RNA. Hay sistemas de extracción que utilizan este tipo de columna, donde el ADN se fija en la columna. Hay sistemas de extracción que utilizan unas perlas magnéticas que están rodeadas por una membrana sensible, igual que la membrana de la columna, que atrapa los ácidos nucleicos, y la perlita es por imanes dentro de un dispositivo, va moviéndose de una región a otra del plato para ser extraída la muestra. Los ácidos nucleicos atrapados ahí en esas perlitas van a ser extraídos. Hay dispositivos ahora, una cosa increíble, qué tipos de dispositivos existen en el mercado, que simplemente con una gota y un par de enjuagues sobre una membrana, el ácido nucleico tiene calidad para ser extraído y ser utilizado para detección por PCR. Rapidito, este es los pasos, por ejemplo, de este kit en particular, que tiene un tiempo de 15 minutos para hacer la extracción. Se lleva a cabo primero la maceración del tejido para romper paredes y luego se coloca sobre una columna y se le van a hacer subsecuentes enjuagues. Requiere simplemente una centrífuga, pipeta y tubos para hacer el procedimiento. Y están los reactivos como que utilizan las perlas magnéticas. Simplemente en un plato se colocan las perlas magnéticas, se colocan los ácidos nucleicos son atrapados por las perlas magnéticas y los imanes que están en las barritas del extractor van llevando esta muestra de una solución a la otra hasta, como que les dije anteriormente, la muestra está lista para ser separada de las perlas y utilizada en el subsiguiente proceso de PCR. Hay reactivos de PCR que vienen liofilizados con las mismas características de los reactivos normales. Y para, por ejemplo, cuando usted necesita para determinar un patógeno, en este caso, por ejemplo, para aves, hay varios reactivos que ya vienen diseñados para detección de micoplasmas, de salmonelosis, de bronquitis, de Newcastle, de laringotraqueitis y de influenza. Y vienen preparados para hacer la detección, no importa si el patógeno es de DNA o de RNA, simplemente usted toma el tipo de muestra y hace el proceso si se requiere de preenriquecimiento o no. Lo mismo sucede con los cerdos. Hay un tipo de muestra especial para cada patógeno dentro de los sistemas de los cerdos o cuando son animales de compañía. Una cosa muy importante cuando se trata de animales que son vacunados es identificar que el gen detectado por el kit no sea el mismo gen de la vacuna, cosa que no interfiera con la vacunación. Eso es posible en algunos sistemas de amplificación, en otros no. Pero recuerden que el ADN detecta las copias de los ácidos nucleicos vivos o muertos presentes en la muestra. También están los reactivos para detectar preventivamente, tempranamente, diferentes patógenos en los bovinos. Pero ¿para qué les recomendamos nosotros que utilicen la PCR? La PCR en general es una tecnología para detección preventiva. Lo ha probado en este evento del COVID-19. Han salido muchas técnicas muy rápidas, todo, pero los científicos y los investigadores se aferran a la PCR porque es la única que puede identificar correctamente la presencia del patógeno en la muestra, porque se dirige a los ácidos nucleicos específicos del patógeno. No se dirige a anticuerpos, no se dirige a antígenos, se dirige directamente a los ácidos nucleicos del patógeno. Y no importa si es al principio
o al final de la presencia del patógeno en la muestra, se va a detectar el patógeno presente por pequeñas cantidades, porque esa es la sensibilidad de la PCR. Entonces, en el caso de crías, en el caso de cultivos, es importante el uso de la tecnología como método de prevención. Prevención en la cría, prevención en la manipulación, prevención en los procesos de manejo como vacunación, como limpieza de áreas donde se localizan los animales, controles de las descendencias, control de calidad. Antes de movilizar los animales dentro de la facilidad o fuera de ella, es importante utilizar una herramienta como la PCR para conocer el estado sanitario de la facilidad y el estado sanitario de los animales que van a estar en movimiento. Igual con los animales de compañía, es el mismo propósito. Todos estos organismos también, todo esto se aplica, lo que he dicho hasta ahora, en todos estos organismos. De forma preventiva, antes que confirmatoria, usar la PCR. Usar la PCR también para establecer periodos de vacunación. Usar la PCR como un método diferencial, porque hay enfermedades que a simple vista no pueden ser diferenciadas, por síntomas no pueden ser diferenciadas. Por ejemplo, hay varias enfermedades que los síndromes respiratorios se parecen casi todos entre ellos. Entonces, esto es importante poderlos diferenciar. En la parte de vacunación, para establecer esquemas de vacunación, por ejemplo, determinar grado de infestación, hay cuadros ya como los que tienen para COVID-19, los tienen para muchas de las vacunas que existen en el mercado, de cuántos días es efectiva la infección en los organismos, cuándo se puede realizar, qué tipo de detección es la más indicada en cada propósito. Les hablaba hace un rato del diagnóstico diferencial de los patógenos con signos clínicos comunes, por ejemplo, en mascotas, en perros y gatos, las garrapatas, por ejemplo, las patologías por garrapata son parecidas los síntomas que tienen, igual que para las infecciones del tracto superior de los gatos o el síndrome respiratorio de las aves, que la sintomatología también es igual. PCR tiene detecciones que permiten diferenciar entre estos patógenos. ¿Para qué? Para apoyarte en las decisiones, para que cuando detectes puedas suprimir la enfermedad o hacer alto en la producción y te decides a, si es posible, se vende, si no es posible, habría que sacrificar. Entonces la PCR es una herramienta poderosa para la salud animal, para la detección, para el control de la calidad de vida de los animales y de la calidad de animales que producimos, para la bioseguridad, el control de la bioseguridad al evitar transportar animales contaminados o recibir animales contaminados, y en los procesos de vacunación para ayudar a hacer la vacunación más efectiva. ¿Cuáles son las limitaciones de uso de la PCR? La PCR tiene algunas limitaciones de uso, sobre todo cuando quieres establecer un laboratorio de biología molecular, porque los costos de infraestructura y equipos son muy altos. Y en forma general, estos valores no permiten que se lleven a cabo, a menos que la institución, el laboratorio clínico, el hospital, el propietario tenga fondos suficientes para establecer estas infraestructuras, pues son bastante complejas y bastante costosas. Hay, además de los costos económicos de la prueba, que el impacto de la enfermedad en las poblaciones, o sea, amerita invertir en un laboratorio de biología molecular, por ejemplo, en los laboratorios clínicos, a veces en veterinaria y inclusive en salud pública humana. Piensan que una prueba rápida es más eficiente, es barata, se la puede aplicar rápidamente y sabemos en poco tiempo el resultado, pero no es específica. Entonces, terminan los pacientitos afectados porque hicimos una prueba que, porque era barata y la podía pagar el usuario, nos resultaba rápidamente. En cambio, la PCR es un poco más cara, pero te da más certeza para poder manejar la situación mejor. Y eso un poco es también cultural. Hay que educar a nuestros médicos, a educar a nuestros clientes o a las personas que cultivan, a los criadores, de que es importante invertir en la salud de sus instalaciones, de sus crías, de sus cultivos, que es importante invertir en prevención más que en
resolver un problema porque las pérdidas son costosas. Alguien nos comentaba hace unos días que las pérdidas por no conocer las enfermedades que estaban afectando su cultivo eran cuantiosísimas, 300 y pico, $80,000, por ejemplo, en un periodo, solo porque el cultivo o la cría fue afectada por un patógeno desconocido hasta ese momento por ellos. Pero si realizaran prevención, si midieran con PCR, se hicieran detecciones, se darían cuenta de cuál es el estado sanitario real de su facilidad. La capacitación de personal a cargo de las pruebas, este es otro mito, y me van a matar los biólogos moleculares, pero esto es otro mito. ¿Por qué? Porque un personal entrenado puede llevar a cabo un procedimiento, no en un laboratorio de biología molecular, pero en un laboratorio clínico, pero en un laboratorio veterinario. Ahorita hay en varios países los tecnólogos médicos han empezado a especializarse en biología molecular, pero cuando esto arrancó, ellos hacían simplemente porque tenían las destrezas de uso de las herramientas como las pipetas, etcétera, hacían el proceso y hacían el trabajo, pero eran tecnólogos médicos y tenían un rango en el análisis clínico. Pero ahora los investigadores también lo pueden ser, inclusive el médico veterinario puede hacerlo directamente si le gusta la investigación y si puede evitar tener en el laboratorio más personal. Si requiere, por el tipo de actividad que realiza, hacer la actividad él mismo, pues también hay herramientas, hay tecnología accesible para que puedan trabajar no solamente en el laboratorio molecular per se, sino en el campo. El transporte, inclusive ahorita el transporte de reactivos, que antes los reactivos para biología molecular únicamente eran utilizados a temperaturas de menos 20 grados, transportados a temperaturas de menos 20 grados y almacenados a menos 20 grados. Ahora existe reactivos que se almacenan en refrigeración y pueden ser utilizados sin necesidad de utilizar camas de hielo o cadena de frío para trabajar con ellos en el campo. Otro punto importante para considerar, que a veces también reduce la confianza de las personas en la tecnología, es la aparición de los famosos falsos positivos y falsos negativos. Y esto todo se resuelve, desde mi punto de vista, en un buen manejo de la actividad de laboratorio en el momento de la detección. Si uno revisa sus instrumentos, si mantiene limpio sus instrumentos, si utiliza reactivos de alta calidad con una buena sensibilidad y una especificidad muy alta, usted se va a evitar el problema de estar considerando, ¿es un falso positivo? ¿Es un falso negativo? ¿Qué fue lo que pasó? Y si lleva a cabo el proceso, como dije, en forma enfocada y concienzuda. La interpretación de los resultados de la PCR es otro punto importante a considerar, porque las personas tienden a simplemente decir positivos o negativos, y hay que revisar un poco más de qué el organismo al que estás diagnosticando. ¿Ok? Hay pruebas que simplemente te dicen, ok, si es positivo, está presente el patógeno, y si es negativo también. Pero cuando vas a interpretar los resultados, ¿qué significa ese positivo? ¿Qué significa ese negativo? Entonces ahí es donde uno debe también comprender la enfermedad para poder identificar realmente qué le está diciendo un resultado positivo o un resultado negativo. Incluir el historial del paciente o del lote, los casos específicos, plantearlos, las mediciones de los animales, todo el comportamiento del animal. También debe ser, a la hora de interpretar los resultados y tomar una decisión en base a un resultado de PCR, debe ser corroborado todos los otros aspectos que están alrededor del organismo del animal que se está tratando de detectar el patógeno que lo está afectando. Los resultados dependen de los sistemas que utilicemos. Los resultados dependen de, por ejemplo, si es punto final, necesitamos L de agarosa y un sistema de electroforesis para visualizar estos resultados. Y los vamos a obtener, dependiendo de la técnica, cualitativos o cuantitativos, como los cuantitativos, como pueden ser los de la PCR tiempo real y de algunos otros sistemas de PCR punto final que se puede cuantificar. Como decía, las ventajas de la PCR sobre otras tecnologías es su alta sensibilidad, el resultado en pocas horas, la especificidad del patógeno a identificar, que también es alta,
una forma fácil de interpretar los resultados y forma directa de interpretar los resultados porque amplifica o no amplifica, es positivo o negativo. Permite detectar patógenos que, por ejemplo, hay bacterias que son muy difíciles de reproducir en el laboratorio y aislar en el laboratorio, pero con PCR pueden ser detectados sus ácidos nucleicos. Y puede también la PCR llevarse a un punto de atención, a hospitales o a clínicas básicas fuera de las áreas de las ciudades, en el campo, inclusive en el mismo lugar donde están los criaderos. Los equipos comunes de laboratorios de PCR, termocicladores, fotodocumentadores, computadoras, pipetas, extractores automáticos, termocicladores de punto final, de tiempo real, centrífugas, son elementos que hay en cualquier laboratorio de biología molecular. Los reactivos, más elementos, más termocicladores, más reactivos que se almacenan a -20, que son los que son de punto final y de tiempo real, siempre tienen que ser almacenados a -20. Y hay ahora, como les mencioné antes, sistemas que pueden ser manipulados a temperatura ambiente y simplemente mantenidos en refrigeración. Los procedimientos operativos normalizados en laboratorios de biología molecular se pueden convertir en procedimientos normalizados fuera de un laboratorio de biología molecular adecuados a las condiciones de el laboratorio donde se lleven a cabo estas actividades. ¿Alguna pregunta, Paulo? Hola, 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 ¿cómo están? Tenemos aquí una pregunta que nos había hecho Josué Ochaeta. ¿Cómo puedo detectar en un PCR si el ADN del patógeno no proviene de la vacunación? Como les mencioné antes, y primero hay que identificar la región de amplificación del kit que vas a usar o la región de amplificación de la vacuna que vas a aplicar para que no se haga detección cruzada, porque si la vacuna es una vacuna que tiene los ácidos nucleicos presentes, entonces la vamos a detectar si coincide la región de amplificación del kit o de los primers que hemos diseñado con la región, con el gen que utiliza la vacuna para hacer su trabajo. La única forma es diseñando haciendo ese diseño y esa investigación. Anabel Vera también nos había contestado, nos había preguntado, ¿en qué se diferencia PCR múltiple de las otras? Una PCR múltiple, la PCR punto final o la tiempo real, tú puedes llevar a cabo una amplificación de varios genes dentro de un mismo tubo. Eso es lo que significa una PCR múltiple. Aplicas varios primers para diferentes genes o diferentes patógenos que están en la muestra y puedes identificar en un solo tubo, en una sola reacción, mejor dicho, en una sola reacción puedes identificar esos patógenos que están en la muestra, de acuerdo a sus primers, su sonda. Si es una PCR de tiempo real, tienen que tener sondas diferentes, etiquetas diferentes, pero es una PCR que se lleva a cabo en una sola reacción, en un solo pocillo, en un solo tubo. Excelente. Leslie Flores nos pregunta, ¿cuál es el procedimiento para un hisopado nasofaringeo en caninos? Asimismo, ¿cuál sería el medio de transporte para una bacteria? Por ejemplo, Bordetella bronquicéptica. Ok, bueno, mira, yo soy bióloga. Yo no tomo muestras de los animalitos. Yo te puedo hacer el examen de PCR, pero me imagino que es igualito que los hisopados que le hacen a la gente ahora para COVID, ¿no? El hisopo debe introducirse en la naricita e ir más atrás de la naricita para poder detectar el patógeno. Y en cuanto a los medios de preservación, también habría que ver cuál es un medio de preservación para esta Bordetella bronquicéptica específicamente. Pero yo conozco que hay un medio de preservación que es una solución salina fosfatada que nos permite preservar cualquier bacteria, bacteria, sí, en cualquier tipo de muestra, hisopado o una muestra de tejido o lo que sea, para llevarla al laboratorio, y además es un tema de preenriquecimiento también. Entonces, si lo necesitas, pues ponme tu correo y yo te mandaría la receta de esta solución salina fosfatada. Excelente, muchas gracias.
Mauricio Ortegón nos escribe, ¿por qué recomiendan más un PCR sonda y no un PCR de punto final? Ok, Mauricio. La diferencia entre un PCR tiempo real, que es el PCR sonda del que estás hablando, es que la PCR tiempo real, en teoría, es más sencilla de analizar y más sensible que la PCR punto final. Para la PCR punto final, tú requieres una serie de equipos para poder ver la PCR, para visualizar los resultados, que con la PCR tiempo real no requieres. La PCR de tiempo real es un solo sistema, las muestras a medida que van siendo amplificadas van a tener unos fluoróforos que van a estar emitiendo unas longitudes de onda, y estas longitudes de onda, estas emisiones, son las que capta el equipo y nos va diciendo al momento de la amplificación. Entonces se trata de eso. ¿Por qué la gente las prefiere? Por eso, porque es más fácil, más rápido, menos análisis, menos cargar un gel de agarosa que te quede bien, que no se te derrame, que no se te derrita. Simplemente el equipo te da los resultados. Si tienes el presupuesto para un laboratorio, para tomar una decisión entre un laboratorio de punto final y un laboratorio de tiempo real, positivo que hagas un laboratorio de tiempo real, porque te va a ahorrar un montón de cosas y de trabajo dentro del proceso. Excelente. Abel Alejandro Gramajo nos dice, pregunto, ¿cuentan con pruebas para enfermedades de aves que se puedan realizar en granja? Bueno, casualmente sí Technology cuenta con pruebas para realizar en aves en granja. Tenemos un listado, un portafolio. Si tú nos das tu dirección o tu correo, podemos hacerte la respuesta, darte la respuesta de qué patógenos están detectando los reactivos que nosotros distribuimos, y que son reactivos que se pueden usar en el campo perfectamente. Y los sistemas, los equipos también. Así es. Nos escribe también Enrique García. ¿Es posible estandarizar protocolos para IPCR para una bacteria X o es una tecnología patentada? Sí es posible crear protocolos diferentes fuera del portafolio que ofrece la IPCR. Lo único que requiere son los reactivos básicos que sí están, que son de la fábrica, que sí hay que comprarlos a la compañía fabricante de estos reactivos. Pero tú puedes diseñar tus primers, puedes diseñar tu sonda de un patógeno diferente al que aparece en los portafolios. Es como cualquier otra PCR. Tú compras los elementos que requieres para hacer una PCR homemade, por ejemplo. Es así, tú compras tus sondas, tú compras tus primers y compras los buffer y la polimerasa. En este caso, como la IPCR tiene una característica particular de amplificación, requiere que las soluciones tampón tengan sales y cofactores en cantidades diferentes a las PCR normales. Por eso no podemos utilizar cualquier PCR en los dispositivos de IPCR. Pero sí se puede obtener los reactivos básicos para que uno diseñe sus ensayos de cualquier tipo de patógeno con IPCR, con los dispositivos de IPCR. Excelente, muchas gracias. Víctor Miss nos escribe, ¿hay algún kit de PCR para identificar las diferentes cepas de Clostridium que afectan a los bovinos? Y si se puede conseguir en Guatemala o en Centroamérica. Nosotros en el portafolio solamente tenemos un Clostridium, creo, no recuerdo. Clostridium tenemos uno. Como dije antes, si deseas detectar otras específicamente, se pueden diseñar reactivos para este propósito, utilizando los reactivos básicos de IPCR y comprando los primers y las sondas para los otras especies que quieras identificar. Pero dentro del portafolio no lo tenemos en este momento. Igual nos das tu teléfono, nos das tu contacto y nos comunicamos contigo para conversar más. Arely Sintriago nos escribe, muchas gracias, doctora, por compartir su conocimiento. Mi pregunta es, ¿cómo se identifican las bases conservadas en la PCR? Las regiones conservadas de la PCR, en la PCR los primers son diseñados en estas regiones conservadas y muy específicas de cada organismo. ¿Okay? Se comparan, si me preguntas cómo diseño unos primers,
se comparan en las bases de datos publicadas. Por ejemplo, yo quiero amplificar el gen, el citocromo oxidasa B para identificar a un pez, un gen de un pez. Entonces hago una lista, consigo en GenBank, por ejemplo, todos los citocromo oxidasa de peces que pueden ser, vamos a decirlo en español, en cristiano, hermanos, primos, allegados de este pez que quiero identificar, y entonces reviso las secuencias y veo dónde este pez es diferente de los otros, pero está flanqueado por una región que no cambia en ninguno de ellos. ¿Ok? Esa es una región conservada, que casi todos la tienen, ¿verdad? Pero que hay dentro de esa región, cerca de esa región, hay unos cambios que hacen la diferencia para cada uno de estos organismos. Entonces, ahí, en esa región conservada, donde se parece a todos, es que vamos un poquito diseñando los primers y flanqueando en la parte donde no se parece a ninguno. No sé si me expliqué o si te enredo más. Muchísimas gracias, Ninia. Marcelo Montero nos escribe, ¿conocen un protocolo para diferenciar bronquitis y laringotraqueitis aviar de cepas de campo y vacunales? Tendría que revisar, como mencioné antes, por ejemplo, con IPCR hay reactivos y creo que sí están en regiones diferentes de las vacunales, pero tendría que verificar los genes que están amplificando esos reactivos de bronquitis y laringotraqueitis. Nos comunicamos contigo. Excelente. No sé si alguien tiene otras preguntas que quiera hacer. También estamos esperando las preguntas Gracias, Paolo. desde Facebook. Sí, hay una pregunta desde Facebook. Adelante. La voy a leer, es de Doris García. Dice, hablando de la verificación de los kits que ustedes comercializan, y si hubiera específicamente para camarón, ¿cuál es el protocolo que recomiendan? Y si también pueden recomendar alguna bibliografía o referencia al respecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí existen protocolos de validación para los kits de camarones, igual que para los otros también. Y ahí, de hecho, Fábrica nos envía un documento técnico donde ellos han hecho estas validaciones para los diferentes patógenos. Si ustedes tienen estos reactivos, los están utilizando, nosotros podríamos contactarnos con ustedes y conversar acerca del procedimiento, pero el procedimiento es básico. Comparas las regiones que existen en el mercado actualmente, por ejemplo, si es una PCR punto final y es la detección de un patógeno de mancha blanca, la comparas con, y quieres hacer IPCR, utilizas los mismos primers. En la PCR utilizas tus PCR original, básica, que ya la usan en el mercado, que ya la tienen, que ya detecta white spot, y la comparas los resultados con la PCR DQ+. Si ambos amplifican y no hay discordancia, entonces el reactivo es válido, se considera aceptable el comportamiento de este nuevo reactivo versus el reactivo que ya se conocía en el mercado. No sé si respondí la pregunta. Igual te puedes contactar con nosotros, nos dejas tu información para que hablemos contigo. Gracias, gracias. A ver si tenía algo más. Bueno. Nos quedaba, no sé si hay más preguntas. Cuéntenme, hay otra pregunta por acá. Ángeles Godoy, gracias por compartir sus conocimientos. Excelente ponencia, nos dice. Gracias, Ángel. Ok, voy a ir rapidito sobre el final de la presentación. Quiero un poquito compartir con ustedes un diseño de un laboratorio de biología molecular y de acuerdo a el laboratorio se debe diseñar de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer en ese laboratorio. Si es un laboratorio de investigación, si es un laboratorio para detección de patología, ¿qué es lo que quieren hacer en un laboratorio como este con los equipos, los insumos que quiera? Como mencionaba antes, por ejemplo, punto final requiere
básicamente un laboratorio donde se separe las áreas de preparación y recepción de muestras del área de preparación de reactivos, del área de PCR, y obviamente como PCR punto final requiere de un cuarto donde se lleve a cabo la electroforesis y se pueda visualizar los resultados de los geles de agarosa, pues se va a requerir un cuarto para el análisis de los resultados con la electroforesis. Hay una cantidad de equipos, de insumos que se requieren y, como mencioné antes, deben haber insumos suficientes y equipos suficientes para cada área, independientemente que no se cruce de un área a la otra. Los equipos de tiempo real igual requieren 3 áreas y requiere que cada área tenga sus materiales, sus insumos y sus reactivos independientemente. Inclusive, ustedes deben tener, como mencioné antes, batas de laboratorio que impidan que ustedes lleven de una área a la otra la contaminación. Un laboratorio de biología molecular todavía en tiempo real es un poquito más delicado de construir porque hay que separar perfectamente las áreas para que no haya contaminación cruzada de reactivos ni de muestras. Ahora también existen laboratorios de biología molecular portátiles dentro de los cuales también se puede llevar a cabo todos los procesos mediante la utilización de cabinas de bioseguridad y espacios cerrados herméticamente para cada propósito. Y bueno, están los reactivos y los dispositivos para puntos de atención en los cuales el usuario, como dije antes, el usuario es responsable de mantener la bioseguridad y la calidad del proceso que lleva a cabo. ¿Para qué finalmente le sirve a usted la PCR? Cada uno de ustedes decide para qué la va a usar, pero sabemos todos entonces que para identificar podemos seleccionar animales libres de patógenos, podemos analizar riesgos en la producción y para vigilancia y monitoreo. Entonces nos permite la PCR establecer estrategias para tener cultivos de mayor calidad y procedimientos de mayor calidad, inclusive también para proteger la vida de nuestros pacientes en las clínicas veterinarias, de nuestros animalitos que son tan valiosos para sus dueños. Muchísimas gracias a todos por su atención en la tarde de hoy. Si hay alguna otra pregunta, estoy encantada de contestarla. A ver, en el chat, ¿quién se anima a otra pregunta? No sé, Manuel, si tengas otra pregunta por allá. Únicamente han consultado si hay algún material que se pueda compartir de la charla, ya sea documentos, la presentación, o algún lugar donde se pueda solicitar dicha información. Claro, sí se le va a estar enviando, la presentación se puede enviar y un material escrito les voy a hacer llegar en el día de mañana. Muchas gracias. Esas son únicamente las consultas que hay por Facebook. Así es, vamos a estar mandándoles a ustedes la constancia de participación. Por favor, no se olviden de poner sus correos en el chat, tanto en Facebook, en el perfil de la Escuela de Estudios de Posgrado, como en el chat de acá de la plataforma de Zoom, discúlpenme. Y también a todos los que se vieron identificados con las capacidades de este protocolo de prevención, de identificación, a todos los que se vieron identificados por la capacidad de los equipos, por la capacidad de tener a disposición la certeza de una información que te va a dejar actuar de una mejor manera, pues por favor déjennoslo saber, pónganos su correo, que los vamos a estar contactando a todos ustedes para ver si quieren tener una conversación con nosotros. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan dado este espacio esta tarde-noche. Le agradecemos mucho a la licenciada Nimiadina Herrera por tremenda charla que se acaba de dar. Creo que todos hemos salido bastante más nutridos en estos temas. Así que pues, una vez más, muchísimas gracias. Vale la pena mencionar a Pablo Ola y a Manuel Epe por todo el trabajo que han hecho para que esto ocurra el día de hoy, y por supuesto a la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy de parte de Sea Technology. Ha sido un gustazo compartir con ustedes. Espero pues que se animan a seguir viendo nuestro contenido, nuestras charlas, que se animen a dejarnos sus correos, a contactarnos. Vamos a seguir haciendo webinars de este tipo. Y también les voy a dejar en el chat nuestros grupos de Telegram, el enlace a nuestros grupos de Telegram, tanto el de medicina, perdón, el de animales de compañía, disculpen, y el de acuicultura. Aquí les dejo el de veterinarios para animales de compañía y les voy a compartir el de acuicultura. Por si tienen algún amigo que esté en acuicultura, ustedes están, saben que también pueden encontrarnos ahí. Ahí va para allá, discúlpenme. Ahí va el de acuicultura, Abraham. Ahí está. Bueno, no me queda más nada que despedirme. En nombre de Sea Technology, de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pablo, Manuel, muchísimas gracias a ustedes. Licenciada Herrera, Nimiadina, muchísimas gracias por tremenda charla y a todos ustedes por su tiempo. Muchísimos éxitos. Vamos a estar poniendo esta misma charla igualita como está en nuestros perfiles, los enlaces en nuestros perfiles de redes sociales. Por favor, síganos, y también va a estar en YouTube para que todo aquel que quiere regresar a verla pueda tenerla ahí. Muchísimas gracias por todo. Éxitos, bendiciones. Gracias. 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 Adiós. Adiós. Gracias, doctora, por todo. Gracias, Leonardo. Saludos a toda la gente en Facebook también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos. Chao, Abraham. Hasta la próxima, Pablo. Claro que sí. Bueno, pues voy a cerrar ya acá. Cuídense mucho. Bendiciones.